Ha participado en las discusiones técnicas de la es vicepresidenta del Colegio de Ingenieros como asociada de profesorado de organización que busca las comunidades y la inclusión en tecnologías de información y telecomunicación. Recientemente fue distinguida como datos al conseguir cuyo objetivo es reducir no solo la ampliar los límites de la tecnología en los recursos de datos, sino que también han contribuido a la construcción Adriana Rivera. Él es director general de Magnet, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la electricidad. Es egresado del UPN de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Cuenta con un certificado de FCDD, Motor Data Service. Desde el año 2002 y en el 2010 recibió la acreditación de ATD otorgada por el SUSNAI. Es un apasionado de los grandes retos que llegan a la implementación de la que conviven en nuestro sistema nacional. En los últimos 15 años se ha enfocado en adquirir conocimientos para realizar diseño, supervisión, consultoría e implementación de centros de datos en sus diferentes versiones. En estos mismos años ha formado y encabezado para hacer frente a los grandes desafíos que implican la implementación y integración de proyectos de centros de datos de colocation y de hiperespacio. En estos últimos, prácticamente ha participado en la mayoría de los proyectos. Voy a Cuenta con 18 años como parte de Schneider Electric. Actualmente se desempeña como responsable de negocios de Secure Power
como gerente de ingeniería de prevención y desarrollo. Alberto ha desarrollado su experiencia laboral dentro del grupo de la UNAM y en empresas del sector de TI, como líder de proyectos, de energía, desarrollo de iniciativas de infraestructura de telecomunicaciones, cableado, cableado estructurado y redes de instalaciones de energía fría. Adicionalmente, colaboró como vicepresidente del sector de data center. También ha colaborado activamente en el desarrollo del mercado nacional, coordinando los apéndices de infraestructura de la norma mexicana de centros de datos en México y participando en el desarrollo de la norma que crea los cree en lo que realmente importa a las personas. Por eso, entiende que cada proyecto se compromete con el progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Carlos Garduño, ingeniero civil, egresado de la Universidad de Nueva Project Management Professional y cuenta con un MBA por el tecnológico. Su formación académica y trayectoria profesional han estado guiadas por una construir con propósito y liderar su integridad. Padre de Luisa y Paolo, quienes representan su mayor fuente de inspiración y centro de vida. Encuentra equilibrio y desafío en la escalada de una pasión que requiere estar presente, celebrando cada ascenso y sabiendo que las caídas son parte. Actualmente se desempeña como director de control de proyectos, posición desde la cual se busca la integración efectiva del centro de tecnología y equipos interdisciplinarios, asegurando que los proyectos pasen. La última panelista es Adriana Rivera Cerecero. Voy a leer. Egresada de la Universidad Nacional de Derecho, diplomada en Ingeniería Ambiental y Documental por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En Mercadotecnia Social actualmente cursando en la Universidad. Es socia fundadora de Legal de su trayectoria en el sector público es como secretaria técnica de la Secretaría de Cambios Científicos de la Cámara de su procuradora de Asuntos Naturales de la Respuesta y procuradora de Auditoría Fiscal de la Respuesta y coordinadora de sectores del procurador general de Protección. Forma parte de la Asociación de es un consejera de Protección Internacional y actualmente dirige la Protección Internacional de la egresado del Instituto Politécnico. Cuenta con diplomados en biología para tres de sus casi 30 años de experiencia en la práctica en las actuales de socio y director general de México, presidente de la CERIC para el siguiente gobernador de Texas como
Vamos a encontrar dificultades en lo que tiene que ver con la infraestructura, ejercicios donde se pueden hacer esos casos. Y una vez que se logra reducir el progreso, las dificultades nos encontramos ahora que hay que encontrar las maneras más la mejor forma de después que la operación entonces, la primera precisa la voy a dejar para entonces yo quisiera pero pensamos en las formas de experiencia, ¿qué se puede clasificar de las empresas? ¿Cuál es la Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que el mundo de los data centers es un mundo que ha venido evolucionando en los últimos años de manera importante. Desde mi punto de vista, yo considero que ya estamos de todo preparado, pero ni siquiera el mundo estaba preparado para lo que estamos viviendo. Cada día hay nuevas tecnologías, cada día encontramos que los data centers requieren más capacidades, requieren más procesamiento y cosas de. Sin embargo, eh, como todo proceso, tiene un tiempo de maduración. Considero que el mercado mexicano, las compañías mexicanas, desde constructoras, proveedores de servicios, distribuidores, etcétera, están haciendo un gran esfuerzo por hacerle frente a este boom que hay de proyectos de centros de datos. E incluso puedo decir que ni siquiera hemos llegado a estamos empezando. Hay proyectos más grandes que va a haber en el próximo año. Y lo importante, lo platicábamos al principio, es que lo que sí debemos estar preparados es en generar talento, en desarrollar personas que puedan hacer frente a estos proyectos. Para esto es importante también que cuando hablemos del concepto centro de datos, podamos ubicar a qué tipo de centro de datos nos referimos, porque pues, no es lo mismo hablar de un centro de datos es muy importantes, serán muy importantes en la industria y tienen sus características especiales a uno de colocation que tiene otro tipo de características, otros funcionamientos que requieren otro tipo de infraestructura o uno de menor escala, que somos donde estamos ahorita trabajando. En el caso de Magna, ha tenido la oportunidad de trabajar con el 70-80% de los proyectos de interescala que se están haciendo en el estado de Querétaro y en el estado de Guanajuato. Y para estar preparados necesitamos también definir en qué terreno queremos jugar, en el edge, en el colocation, si en el que interescala o incluso en el de inteligencia artificial. Entonces, creo que no es respondiendo tu pregunta,
No estamos de todo preparados, pero estamos en esas vías de aprender, pero insisto, necesitamos invertir mucho en talento, apostarle a la gente de México. Me gustó el discurso que hice al inicio. En serio, en México hay mucho talento, hay muchísimas personas, muchos ingenieros que podrían hacer este tipo de proyectos y hasta más grandes. Lo único que necesitamos es justamente empezarlos a involucrar. Yo los invito que nos involucremos más en este tipo de proyectos, porque sí hay una amenaza latente que lleguen otras empresas de otros países que están llegando a querer tomar la delantera de este tipo de proyectos. Y si hacemos un buen ecosistema, si hacemos una buena colaboración por medio de la nariz, por medio de la sección mexicana de centros de datos, creo que México le puede hacer frente a cualquier cosa, ya sea aquí mismo en México o a Colombia o en Estados Unidos, aquí, a donde lo quiera. Hay muchos ingenieros muy bien calificados. Bueno, muchas gracias, Genaro, por esta aportación tan interesante que nos das. Bueno, aquí en México tenemos que apenas estamos conociendo que tenemos muchas áreas de oportunidad, pero bueno, ¿cómo ven ustedes, me gustaría hablar de ustedes, cómo va esta evolución? ¿Cómo es que estamos implementando cómo garantizamos más que nada la continuidad, la redundancia, el monitoreo efectivo para que cada uno de los pacientes que tienen pacientes empleados, puede ser también cierto, uno de los niveles? ¿Qué usted puede pues bueno, complementando también lo que decía el ingeniero final, pues yo llevo como 20 años en data center, lo que me funciona es que es ingeniería, entonces allá hay algunos otros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una velocidad increíble. Si se recuerdan hace 5 años que fue la pandemia, ni siquiera teníamos videoconferencias por Zoom que no estuvieran pixeleadas. Empezábamos a conectarnos, no nada bien, el audio era muy malo, y el mundo tuvo que adaptarse a que fuera rápidamente y que se desarrollara muy rápido para poder entender. Hoy en día es lo que estamos viendo una velocidad que nunca habíamos visto. Si vemos, por ejemplo, los data centers como si fueran icebergs, el iceberg está emergiendo, pero la base nos está superando. ¿Por qué? Porque está creciendo demasiado. Cuando empezábamos con el tema de data centers, y aquí con varios mentores que teníamos, los data centers que había eran los enterprise, es decir, que veíamos data centers de 200, 300 metros, y hoy día esos 200 o 300 metros que ocupaban 200 o 300 kilowatts, los estamos metiendo en racks, en un solo rack. Entonces, hoy en día, si lo queremos dimensionar, pues teniendo un data center de 500 metros al día en 5 o 6 racks, lo tenemos en la misma capacidad. Esto también nos lleva mucho pues, a qué normas, qué normas crea, etcétera. Pero incluso hoy día los data centers, Hyperspace, tienen sus propias normas, propios estándares. Es decir, hoy en día estamos creciendo tan rápido que el mercado tiene que adaptarse y tenemos que adaptarnos como empresas tecnológicas para poder seguir ese paso. Y en realidad lo que decía Genaro, pues es totalmente cierto. O sea, tenemos que estar como muy activos en cómo vamos a responder. Oye, un poquito atrás, Ay, es que la carretera me tiene cada vez más complicada. ya habíamos pensado, hace rato Tania nos dijo que para allá ella es la directora de data y solo
Entonces, ya comentamos la práctica, pero yo quisiera preguntarte para tomar el tiempo, que nos des una pequeña introducción. ¿Qué hace el PC? ¿Qué lleva contigo las generaciones? Básicamente, desde tu punto de vista, nos platicabas un poco cuál es el principal reto para Gracias, gracias a todos. Usted sabe que mis grandes compañeros, grandes maestros de centros de datos. Veo muchos compañeros que tienen expertos en datos y por fortuna estamos ya llegando a las universidades con esta experiencia de lo que se trata la industria de centros de datos, porque hay que tener talento. Vamos a comentar a compañeros. Estamos en un sentido de talento. Empezando a trabajar. Es necesario para nosotros para poder aplicar. Bueno, pues la Asociación Mexicana de Centros de Datos, nace hace 2 años y medio, ¿verdad? 7 empresas competidoras, todas en México, se unieron para poderla crear. Posteriormente se unieron 5 empresas más que operan, gestionan, construyen centros de datos. Y actualmente ya somos 122 empresas, de las cuales yo tengo un gran trabajo por esta invitación a participar conjuntamente y vivir esfuerzos. Siempre lo he dicho en público, los 51 años que tiene América, una experiencia y un camino andado que la MTC tiene que aprovechar como este tipo de eventos conjuntos y el convenio que firmamos en el mes de enero de este año, pues creo que nos pueden dar mucha riqueza. Tenemos 5 comisiones de trabajo, que es la de sustentabilidad, la de desarrollo de talento, la de regulación, también tenemos la energía y la de conectividad. Nuestro principal reto, sin duda, es la energía, ¿verdad? Tenemos que acceder a volúmenes importantes de energía. En un reciente estudio de mercado que hicimos en el año 2024, y ya lo actualizamos en 2025, estamos estimando una inversión de 18.300 millones de dólares, una inversión directa para construir, para dejarnos operando. Y una inversión indirecta de 57.000 millones de dólares en todo lo que es la proveeduría ecosistémica del turismo. Para 2030, si logramos consolidar estas cifras, estaremos aportando el 5.2% al Producto Interno Bruto. Entonces, creo que vamos por un buen camino, es exponencial. A medir en el tema de construcción, sí tenemos retos importantes, no nada más es tener conectividad, tener de energía y de fibra. El tema de la construcción sí es un tema, porque hemos tenido muy buenas experiencias y también malas. Algo que nos debe de llenar un poco de orgullo, mucho de orgullo, es que las empresas cuando llegan a México, que todas son globales, no son empresas, digamos, ganas, llegan con un cierto logístico y empiezan a funcionar como constructores y como proveedores, pero no es lo mismo una empresa mexicana, principalmente México, que una empresa mexicana. Entonces empezó a fallar el proceso de los tiempos de entregas, las obras interrumpidas, y es ahí cuando entra México Petro Cigarra y empieza a generar mayores diferencias. Entonces, el reto, creo que lo estamos superando, estamos cambiando la mano de obra en la fundamental. Y por supuesto, ponerse una bandera nacionalista, pero sí da mucho gusto que México menciona estas necesidades. Creo que desde el año 94, que el secretario de América del Norte, hoy viene, estamos acostumbrados a responder por necesidades industriales. Entonces, lo hace. Y bueno, pues estamos con el servicio.
Absolutamente sí. Todas las empresas que operan en datos ya tienen implícito en su ADN las políticas ASP la globalización. Mostrar su interés no solo mostrar en la operatividad, en la distribución, en todo lo que es en el tema de agua, quiero hacer un paréntesis muy importante. El tema de agua. No somos hace muy poquito tiempo en una entrevista que tuvimos varios compañeros con el secretario de Economía, General de Arenas, al momento de expresar que no somos una industria que consume la prensa. Puedo llenar de todo mi circuito, ¿verdad? Un circuito de agua para que se pueda estar circulando todo el tiempo, toda la vida de toda la voz, o las técnicas innovadoras que también los expertos, hay, pero digo, oye, la presidenta de la República es aquella, dice que ustedes son grandes consumidores de agua. No, o sea, tenemos que ser portavoces también desde las fronteras, de que no somos una industria depredadora del agua. Creo que eso es algo muy importante. 1 megawatt en una instalación de centro de datos al año, 1 megawatt al año, equivale a consumir 2,6 kilogramos de carne de peso. Eso equivale a la industria. Entonces, realmente, consumimos en las aguas de hotel, escuelas, completamente. Y bueno, en realidad, tenemos una hazaña que hacer porque necesitamos aplicar al gobierno para que se cambie y que la transición energética sea favorable al mundo, pues no nada más aplicar pues, a todo el mundo. La transición energética es como lo estamos apoyando porque ¿sí? Es la palabra que nosotros en el área. ¿Cómo eficientar mi operación? Para que se para eso. En lo que el mundo, México, llegan a vincular el soporte de energía por la energía fósil. La teoría dice para el bueno, llamado usted, ya no quiero preguntarle ahora. ¿Cuál es el panorama de la del para este tipo de personas? Siempre lo dicen, la ingeniería musical, pero porque hasta hoy los grandes proyectos de data centers históricas prácticamente simplemente se nos manda al técnico ¿tú crees que en este momento nuestra ingeniería está en nivel o qué podemos pensar que tenemos que ir a hacer para poder llegar a ello? Yo pienso que México es un lugar de grandes empresas. Realmente tenemos una historia de más de 100 años de ingeniería desarrollando desde el proceso de los empresas, de pronto hubo un poco un reto, el tema de cómo desarrollar y esto me refiere también a cómo manejamos habían visto que, bueno, que toman las oportunidades es que tiene la capacidad y está preparado para hacerlo. Entonces, en este ámbito, yo pienso que la mexicana es muy grande y está en proceso de percepción, es decir, asociaciones como la Marina, como el Colegio de Ingenieros Mecánicos, toda la industria está empezando para que nosotros podamos brillar a lo mejor no solamente en la implementación, sino también en el desarrollo de proyectos.
Yo creo que dentro de todas estas plataformas, en conjunto con las universidades, con el gobierno, hemos estado trabajando justamente en que podamos ser relevantes para el industria. O sea, en definitiva, estamos en el proceso de, y la idea justamente es poder potenciar estas oportunidades y sobre todo que nosotros estemos preparados para que no las este, ha ayudado en la gestión del proyecto, eso que no han podido no hacer bueno, eh, les comentaba hace un rato, pues, todo un reto, todo un desafío a hacer un proyecto de seguridad. Y si nos enfocamos al centro de datos de Interescala, también hay que entender que es tan grande que es un proyecto que lo conforman diferentes fases. Entonces, habría que elegir, ya elegimos en qué tipo de centro de datos queremos jugar. También hay que elegir en qué fase de los proyectos debemos estar. Una o dos, o todas. Pero eh, en el caso de nosotros, estamos muy enfocados a lo que se llama la fase de fit out, que es como que después de la construcción hay que definir el centro de datos, hay que conectarlo, hay que distribuir la energía, hay que llevar el aire a donde debe estar, hay que llevar el cableado estructurado, hay que hacer una serie de cosas que son muy grandes. Y ahí es donde nosotros elegimos jugar. Hay otros que eligen jugar en otra parte. Y yo creo que, repito, que una vez que elegiste en qué parte quieres jugar, hay que, hay que capacitarse. Y aquí, como le decía Alex, hay grandes ingenieros, hay compañías excelentes para hacer este trabajo. Y nosotros la mayor dificultad que nos hemos encontrado, bueno, al principio encontrábamos, era el integrar las diferentes disciplinas. Y justamente a través de los años, a Magnet eh, ideamos una forma de cómo integrar todas las soluciones y verlo como un todo y no verlo como una sola parte. Y eso nos ha dado muchos resultados porque cada uno de los diferentes sistemas que están alojados en un ecosistema de un centro de datos tiene una interdependencia con los demás. Cuando identificamos bien cómo están relacionándose un sistema con el otro, bueno, pues eso nos permite desde arriba ver la foto completa y poder integrar realmente un proyecto de centro de datos. Nosotros, yo vengo del área de cableado estructurado y con mucho orgullo lo digo, hace 10, 12 años hacíamos cableado estructurado, pero hoy, y ya desde aquel entonces nos decían, no, es que es integrador de sistemas, es uno de los integradores, y me di cuenta que no integrábamos nada porque solamente instalábamos cableado estructurado. Hoy estamos viviendo realmente la importancia de integrar diferentes sistemas y hacerlos que convivan en un solo espacio, que no interfieran o que funcionen perfectamente cada uno de ellos. Y lo que es peor, porque ahora a través de un DSM, un BMS, podemos hacer que platiquen entre ellos. O sea, esto es fascinante. Nada más, pues hay que elegir en dónde queremos estudiar. Hasta ahorita ya salió el tema de los equipos. Creo que es algo muy importante. Adriana dijo los temas que tiene. Creo que es algo que es un gran logro. Y me voy a permitir preguntarle a nuestros profesores, representantes de Schneider, que, número uno, la importancia de los
pero no nada más los equipos, sino también es importante aquí que todas las empresas que sean certificados para poder certificados para poder hacer y desde el punto de vista que todo esto esta parte de esta parte crucial en un proyecto de pero efectivamente la parte es evidente que vamos a la participación creada para crear y de manera muy efectiva la certificación de acuerdo con un tipo de tecnología. Digamos que la parte de tiempo para tiene la sin embargo, me gustaría que usted es el gran volumen que vamos a cada vez no es raro que tenga la realidad es que todavía es fácil avances ahora en cuatro reales y el dos todos obviamente poder visualizar el realmente cuál es ajustar la tecnología para lograr de todo lograr un alto desempeño. No podemos lograr esto. No en ese punto, porque buscamos, apoyamos para poder instalar para buscar tenemos que entender que cualquier cambio eléctrico poder obviamente desde ahí a cuidar tener el conocimiento de la capacidad y tener la capacidad de adquirir certificar para poder obviamente actuar aspecto que podemos pensar en lograr podemos lograr podemos pensar en algo logrando a partir de eso gracias yo creo que la ruta yo recuerdo que hace muchos años platicábamos vino un tema importante tenemos que la necesidad real de nuestros hijos
cerramos para todos los equipos y nos vayamos más allá de eso. Pero si nosotros tenemos la capacidad de estar con los hijos y ayudar a identificar exactamente lo que eso puede ser un plus muy grande para todos, porque al final, desde el fabricante, el distribuidor, el instalador y el usuario final, van a ser y no vamos a poder estar naves espaciales bajo. Pero me parece importante el resultado. Y el otro, definitivamente, quiero comentar acerca de la investigación que hoy tanto con Abril, y otros tantos de nuestros socios de la estamos utilizando practicantes que conozcan los equipos, que sean capaces de hacer las instalaciones. Como decía ayer, disminuir la cantidad de entonces, estamos trabajando en la máquina plástica la más de 600 y cuando nació la idea de la convenio nacional del 2006, esa fue ¿qué podemos hacer para que poder personas que dentro del banco puedan dar los servicios? Creo que estamos y juntos primero vamos a empezar. Todavía está la cifra sobre lograr el nivel Sobre este mismo tema que quiero comentar algo que he visto, cuál es la industria de la política. Pero hoy el papel que juega el secretario es muy importante para la toma de decisiones. Que de verdad, el papel del integrador es que finalmente se va a proponer el uso de ciertas marcas, cierta tecnología de eficiencia. Ha tomado un papel muy importante en el integrador es parte de verdad muy importante de la evolución de los procesos. Entonces, obviamente, hay que fortalecer a cada integrador. También a los líderes de proyecto. Los líderes de proyecto son una figura que hoy se puede contar que pareciera una nave industrial. Entonces, sí quería resaltar esto porque ahora que se publican todos los indicadores, después de la ok, la verdad es que no, pues cómo va avanzando, ¿no? Pero que también me gustaría saber pueden qué tecnología, qué tecnología se eviten crear daños dentro del la selección del sitio hace varios estándares de un análisis de riesgos de la nueva
Incluso amenazas humanas, digitales, para seleccionar el lugar donde se va a instalar. La disponibilidad comienza por eso. Entonces, tiene un análisis de riesgos. Y obviamente, es evidente que el paro adecuado, tomando en cuenta que el lugar ahí, lugar que poca impacto en la parte de es un lugar que sin embargo, realmente es evidente que se vuelven a llegar a probablemente entonces, y a partir de ahí, obviamente, podemos parte del proceso. Vamos al fin del diseño, medir todas las condiciones, ahora, la parte más emocionante, ya hablamos entonces, con amplia experiencia, y que sin duda duda de la tradición, y yo, para llevar. Entonces, Carlos, más divertido. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué necesitas con tu perspectiva? ¿Qué tendríamos que hacer para poder participar y poder dar todo? Voy a poner un poco el contexto, y todo este contexto, digamos, yo reto por diseño, justo, ¿no? Yo reto es como en este entorno, por esta, cómo vas viviendo estos días, estar las situaciones, que te entregan, cómo le das valor, justo ayudándolo a profundizar en unas partes. Y bueno, finalmente,
de coordinación de alto nivel técnico que requiere este costo dado en sitio, es pensar cómo estas actividades impactan, ¿sí? Todos los servicios. Finalmente, lo complicado es ahora hablando desde la parte de diseño, uno, cómo va, más, más todavía factores, los sectores, y cómo nos van ayudando cambios que entre lo que necesita el cliente, el México, el que dice el por supuesto, y por otro lado también viene la parte de tiempos de entrega, ¿no? Un poco de recursos, quizás estando recursos no solamente es es cliente, ¿no? Y asertivo, y para poder otro reto que tenemos pues, es justo, ¿no? Las diferentes velocidades de los estudios. Lo que hacemos es el reloj, un plan, ¿no? La estás hablando de categoría, oye, finalmente, vamos deseando esto lo coordinamos al principio de la academia por parte de otro reto ¿no? Las globales es, es muy fácil. Es una ventaja porque los saben que tienen, son muy robustas y la oportunidad que tenemos nosotros, los es que efectivamente hay muchos también que realmente son desarrollados. Sin embargo, algo que ya sucede antes pues, pareciera ser que es, no, tenemos toda la capacidad técnica, pero cuando ves, yo como el cliente tiene lo se ve. Afortunadamente, los clientes tienen todo bien detallado. Los libros, esto estaba desde el diseño, la procura, la producción, todo esto. Otro reto que también en más una cultura justo lo que hacemos es compartirlo clientes, ¿no? ¿Cuáles son los subcontratistas con los que seguimos trabajando? ¿No?
trabajado y ya es ya se con clases, los ownership, partes, con quiénes son los clientes con los que seguimos trabajando, pues son los clientes con los que trabajamos, finalmente ver si todo un proyecto que depende, suma de todos, todos somos que son un proyecto, y bueno, pues, las decisiones que se toman desde un punto de vista malo, ¿sí? No es lo mejor para el parte de Muchas gracias. Y muchas veces la voz el coordinar todas las decisiones para que se escuche es una labor muy grande. Quiero resaltar un poco en el mismo comentario que hice hace rato con respecto a las decisiones. Nosotros hemos estado insistiendo demasiado para hablamos de sabemos que hay un gran requerimiento de todos los niveles, no solamente fundadores, todas las necesitamos hacer más, etcétera, etcétera. Y te decía, redundando en este tema de la certificación, realmente ustedes como coordinadores de proyectos, ¿creen que la certificación de la gente, creen que se pueda firmar a que los proyectos se de una manera más ágil? ¿Qué opinión tienes tú sobre la certificación? definitivamente sí. Yo lo veo por todo el yo creo que más bien la oportunidad, ¿no? Es más bien mejor el contrato es darlo, entonces, por ejemplo, cuando contratamos tenemos las empresas, que a veces no tienen capacidad y también tienen una estructura, ¿no? Tienen una estructura soporte, ¿no? Que también son se involucran desde el principio de la carrera, ¿no? Desde el diseño, están involucrados en la cultura, los integradores, justo entregar lo que el cliente necesita, están con su propia. Esos son expectativas que tenemos vamos a largo plazo, es el círculo virtuoso. Hay otros contratistas que efectivamente tienen alto nivel técnico, sin embargo, en la parte del soporte, que te ayuda, ¿no? Y va desde información en la nube, finalmente todo ese soporte también se encuentra para seguridad, calidad, etcétera. Pero bueno, ahorita platico un poco esto de y hay otros contratistas pues, que a lo mejor tienen el nivel técnico, pero hoy yo no pido el sector, yo un buen precio, y bueno, pues, una obra. Pues yo creo que lo importante es nosotros, nuestro rol, digo, las capacitaciones, pues sí, es importante. Pero también es importante que las empresas entren en este círculo cosas, ¿no? Digamos, haces relaciones a largo plazo. Y finalmente, bueno, creo que el punto clave
Y bueno, particularmente ya es del área de control de crédito que estoy desarrollando, de procura, esto lo que estamos haciendo es las plataformas, estamos los ingenieros para apoyar en las iniciales, de tal manera que también nosotros nos aseguramos de que finalmente somos una experiencia, es una experiencia de esta forma que de hoy liderazgo que tenemos y de que bueno, estamos poniendo un poco. También otra cosa que estamos dando de cifra, ¿no? Que podemos mejorar, donde podemos hacer mejor y también creo que Pero bueno, como bien nos dices, yo considero que es importante que todas las instituciones para tener a personal capacitado y preparado para trabajar. A futuro ya está. Pero bueno, también entiendo que pues, para otro tipo de protección, o dentro de los términos regulatorios actuales, los derechos que han enfrentado para disciplinar data centers bueno, empecemos por ver quién me regula. ¿No? Regula el Estado, el municipio, la federación. Y en el municipio, hablando de la base, es que hay 2.500 municipios en México. Un poco la cifra. Y bueno, cada municipio es autónomo, cada municipio con sus reglas. Entonces, en materia de protección civil, de licencias de protección, materia facilidad de agua, de agua, pues tiene que ver el municipio. Materia de impactos ambientales y urbanos y viales, pues Estado. Materia de energía, pues realmente estamos ahorita en la emergencia de estudio, especialmente para que ustedes, nuestro sistema, empresas iniciadas, empresas interesadas en participar en ellos, sepan de lo que buscan. Y aunado a ello, una complejidad más que hemos comentado como tal, todos sabemos que estamos en el día, el día de hoy el centro de datos necesita, para tener más de un mega de frecuencia de suministro, necesita estar en el mercado de necesita atender líneas de bienes, perdón, tenemos muchos anuncios. Entonces, no nada más le quiero me voy a ir para construir la infraestructura eléctrica para poder tener la construcción. Y eso es una complejidad enorme, porque en otros países, Brasil, por ejemplo, puede llegar y cotizar. Y si necesito 60 megas, 1 mega más, ¿verdad?
Eso sí que no se lo van a hacer, va a ser porque aquí fue el tema. La complejidad regulatoria en materia eléctrica es superior a la estatal y a la municipal. En promedio, 3 años, eh, trámites, aunque puedas eso también es un tema de consultar juntos. Estamos en pláticas con la Secretaría que sean más expedientes. Porque no obstante que estamos haciendo algo muy bueno, que es pasar el tema es que nos cuesta mucho dinero que también nos para esa parte regulatoria de la comisión simplificada. Ahora el gobierno de la República dijo, voy a digitalizar mis trámites. Parece una necesidad. Centros de datos somos la estructura fundamental que México y cualquier nación se digitaliza. Bueno, vamos a seguir con esta lista. Queremos dejar espacio para que ustedes no se- Gracias. Bueno, yo quiero darles un mensaje a mis compañeros contratistas, compañeros ingenieros, a todas las empresas que damos servicios a esta industria. Tuve la oportunidad de estar en Chile hace algunas semanas y tuve la gran oportunidad incluso de visitar los centros de datos más grandes que se están construyendo allá. Y la verdad es que lo que pude ver es que falta mucho por hacer en México. Y lo que pude comprobar es que se tienen que cambiar los procesos constructivos con los que estamos acostumbrados a hacer los centros de datos. Porque hay una palabra que mencionó nuestro varias veces, agilidad. Los que sean más ágiles son los que van a ganar más proyectos. Me quedé sorprendido. Tuvimos la oportunidad de estar en un data center que estaba en pleno commissioning, que estaban entregando un data center que va a terminar siendo de 240 megawatts. Estaban comisionando 48. Fíjense, ahorita el más grande que tenemos es como de 21. Y haciendo preguntas, eh, ellos están construyendo o están instalando las cosas casi a 2/3 partes de lo que nosotros hacemos. Que tenemos que cambiar los frutos. Y no tenemos que dejarle todo a los fabricantes, tenemos que dejarle todo a las constructoras. Nosotros como integradores tenemos la obligación de buscar cómo podemos cooperar para que los proyectos sean implementados de manera más rápida y sobre todo con calidad. Voy a contar otra, por último, ya para una anécdota. El mes pasado entregamos un proyecto grande, en el que este cliente tenía en promedio en su postfis que hacen cuando entregan al cliente, tenían un promedio de entre 130 y 160 observaciones que le hacían después de que hicieron el commissioning, que hicieron la revisión, encontraban 150, de 130 a 160 observaciones. Cuando nos hicieron el postfis, el cliente se acerca y dice, nunca en toda América Latina habíamos logrado tener un postfis con menos observaciones que en México. 29 observaciones. De 130 a 160, en México solamente 29. Y esa es una muestra clara de que la mano de obra mexicana, las empresas mexicanas, los ingenieros, los supervisores de los diferentes sistemas están muy comprometidos con esta industria. Yo los invito a todos, de veras, vienen proyectos muy grandes, vienen oportunidades muy importantes
Obviamente se tienen que destrabar algunas cosas que el país tiene que hacer. Y cuando digo país me refiero al gobierno, pero preparémonos para que cuando lleguen esos proyectos estemos listos, no nos regresemos a preguntar qué teníamos que hacer o qué teníamos que preparar. En serio, que vale la pena invertir en talento, que vale la pena muchísimo. Tenemos también la suerte y el orgullo de decir que Magnet, que al menos en otras 9 empresas trabajan gente que se desarrolló en Magnet. Eso es también parte de nuestro compromiso, desarrollar talento. Y no solamente eso, la industria de los centros de datos también es un tema de movilidad social. La industria de los centros de datos está dando la oportunidad a las comunidades aledañas a esos clusters de que la gente tenga otra oportunidad de darle un mejor nivel de vida a su familia. También tiene un tema social y es muy importante. Muchas gracias. Bueno, pues decía Darwin que la especie que sobrevive es la que más se adapta, la que no la más fuerte, no la que lleva más tiempo, sino la que más se adapta a los cambios. En ese sentido, pues como integradores, como consultores, como participantes de esta industria, tenemos que adaptar las nuevas tecnologías de BIM, las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías de software, de inteligencia artificial. En mi caso, que estamos en la industria del aire acondicionado, que es como Hybrid, nos ha tocado adaptarnos a algo que es un nuevo reto, que es la parte del la parte del calentamiento por inteligencia artificial. Hoy en día, como lo decía en el primer comentario, vemos racks de 100 kilowatts. Antes teníamos 100 kilowatts en 100 metros cuadrados, hoy tenemos 100 kilowatts 60 por 60 centímetros. ¿Cómo podemos enfriar eso? Ahí es donde entra justamente la innovación, donde entran los nuevos proyectos y no podemos esperar a sacarlos con las tecnologías que tenemos. Hoy en día, pues nos ha tocado adaptarnos a velocidades que no visto. Yo creo que todos aquí como ingenieros de participantes de la industria, pues debemos estar muy contentos, ¿no? Porque en realidad pues hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades, pero vuelve y fuera, va a ser para las personas que estemos más capacitadas, que seamos más innovadores, que seamos más flexibles, que nos adaptemos y así como decíamos, ¿no? ¿En cuánto tiempo esperan el deployment de los centros de datos? El otro día estaba viendo a alguien de hecho que promete construir Edge Data Center en 120 días. Entonces, hay equipos de fabricantes que tardan como 6 meses, 8 meses o 10 meses, o construcciones que tardan un deployment pues mucho más, es muy robusto. Y ahí es donde nosotros tenemos que adaptarnos a cómo vamos a crear un entorno que tiene que crecer y además tiene que crecer adelante. No es como que construimos lo que no gente para ver cuándo se llena. Y no más bien es cuando se llena, lo tengo que construir y que sea lo más rápido posible. Porque hoy en día no hay un data center en hyperscale de colocación que construya si no tiene un contrato firmado. Realmente es, ok, cuando tenga un contrato firmado con un grande, empieza a construir. Señores, eso no puede tardar un año en construir o 2 años, eso lo tiene que hacer. Y para eso, pues bueno, como industria, pues estar como muy preparados y pues muchas gracias por favor. Yo quisiera explicar todos los equipos muy de los integradores, que hay una persona que es un todólogo, sabe de la parte eléctrica y también le hace arreglo. Yo también es grado, pero también tiene esa pasión de por ese tipo de integrador que todavía no ha puesta en la capacitación a la especialización por área, ¿no? Y sobre todo al entendimiento del data center logístico, pues no va a poder entrar a este mercado de alta especialización. Lo que hemos visto en los platicado de los
y entonces son muy atractivos. Claro que vamos a tener mucha actividad. Ustedes quieren dejar dinero sobre la mesa. Los institutos que se especializan en los cursos de los aires, ustedes conozcan, especializan en cada uno de las diferentes temas, conozcan las habilidades, cuál va a ser, ya están generando recursos, generar un impacto responsable. Entonces, cierro esta participación indicándoles que que no se tienen, conocemos las instalaciones hace 5 o hace 10 años. Yo los invito a que nos enfoquemos y que podemos lograr que este mercado crezca con el nivel de credibilidad. El año va es humano, 12. Flores, entonces, México, con Muchas gracias nuevamente a Merit, Ernesto, Isabel, por venir. Bueno, pues estamos construyendo una gran comunidad. En Amexc estamos construyendo también una cadena de valor, empresas de primera, dando respuestas de primera. Y es el ejemplo de mis compañeros justamente hispanos, estamos contentos por este logro de estar reunidos y estimados a América, porque cada vez que nos estamos haciendo, estamos haciendo. Estamos en un momento en donde no se había visto un cambio humano tan importante después de la revolución industrial. Estamos en la revolución digital. Nos sintamos muy orgullosos de ser parte de ella. Nuestros nietos dirán en algún momento: mi abuelo estuvo en la revolución digital. Muchas gracias por venir. Yo también me quedo con un mensaje por parte de España, pero también dentro de todo el aprendizaje que considero afortunadamente ya haremos más que poco a poco vamos a ir liderando este cambio. También este cambio dentro de los datos. Contamos también con empresas y fábricas muy grandes, naves, Uber, profesionales, están pensando este tipo de soluciones que podemos encontrar en lugares de instalación. No, pero en cualquier cosa que podamos explicar. Entonces, agradezco mucho que hayas estado. Para poder dar paso rápido a algunas preguntas que no podemos también tenemos dos temas que creo que es la base de lo que hacen los de América. Primero, hagamos ciudad.
nos acompaña. Y el segundo que nos representa y lo en los proyectos más importantes del exterior, siempre va a haber nuevamente queremos darles las gracias por su participación. Y ahora vamos a pasar al tema de preguntas y quieren hacer. Robert te ganó el método de facturación. Entonces, por favor, si nos ayudan con micrófonos de aquel lado. Buenas tardes a todos ustedes. Motivo y razón por la que me encuentro hoy aquí es, pero además para sí, ahorita que la presentación yo vengo en representación de la Facultad de Ingeniería de la vicepresidente de CETI, Fundación. Quiero decirles que hoy parte de la universidad y el técnico desarrollo del país va a permitir, pero ya hay este detalle de éxito alrededor de que esa no es que no obstante hay 17 escuelas de cada vez hay menos alumnos, cada vez hay menos alumnos porque hoy hay una mayor oferta de otras carreras blandas de ingeniería. Yo vengo a invitarlos a igual que por favor fortalezcan ese vínculo que hoy también para que así como esto o varios otros de la generación pueden para desarrollar otros proyectos que fueron los suficientemente importantes. Hoy, como tú decías, hoy que nuestros nietos digan que participaron en la revolución digital, pudiéramos estar dando oportunidades a los chicos que salen de las universidades, primero que entren a las universidades, que estudien ingeniería, que también se dediquen a esta parte de temas nacionales. Por ejemplo, en la facultad, de último año, carrera de cómputo, empezó a dar cátedra ya formalmente. Yo los invito a que podamos participar, yo voy a estar visitando su país para poder tratar de explicar más las relaciones escuela-industria, poder asegurar que estos chicos puedan estar visitando los ustedes en el campo, convenciéndolos de que la carrera de ingeniería civil es importante para los carteros, minera, mecánica, pero también ingeniería en cómputo, sobre todo por el boom en esto de la Internet de las cosas, que se den cuenta de que hay un campo ávido de recibir, no jugar al teléfono, tal vez en la escuela y no ir a trabajar. Hoy nosotros, tratando de buscar también el metro virtual, en que están esta posición para poder dar los la plática a que cuánto estudiantes realmente deben esta
Y si vas a salir con personas y te vas a preocupar, que vas a tú debes de preocuparte de comenzar a adquirir experiencia. Si te quieres estudiar, para que cuando salgas de la escuela ya tengas una experiencia. Pero si no te preocupaste durante la carrera, porque tenías carga de tareas, vas a necesitar muchos de generación ya un poco más por la razón que yo pero creo que tenemos que la carrera no, pero bueno, gracias a eso. Y ahora, si hay una persona que tiene la piedra de es el secretario Roberto Sánchez, que me da gusto que la participación. Eh, me llamó mucho la atención algo que dijo Alberto, el senador, que también comentó Carlos, y por supuesto, calidad, centros, microcentros de datos, centros de datos. Y recordamos el 50 años, quienes comentó por allá Ernesto, y los jugadores se llamaban Burros, Juan, etcétera, grandes centros de datos de su tamaño en los años 70, 60, 50. Y después pasamos a cliente servidor. Hoy estamos regresando, ya regresamos a grandes centros de datos, pero tenemos que volver a bajar bien a pie. Uno de los temas que Enrique está escuchando mucho es la electrónica, la infraestructura de carga eléctrica de este país. Que tenían que ser, y ya tuvieron vamos a tener dos partes, de por qué es importante que sea carga eléctrica. Y ahí es donde converge los centros de datos autónomos, obviamente, en situaciones como esta, microcentros de datos. Yo quisiera, Alberto, que quisiera un poquito más sobre tú cómo ves el tema de microcentros de datos. Alejandra, sé que tienes soluciones que está ya dando a esos datos. Por supuesto que no hay envidia de la buena con la que hay envidia. Por supuesto que envidio al buen general lo que se pero escalas, por supuesto. Pero hay que elegir, y bien lo dijo la elegir dónde, no soy más de pie a tierra. ¿Sí? Pero el tema de la actividad pasa sin duda por el tiempo. Todos los practicantes requieren de proceso, metodología que se inserten en la industria y la de centros de datos y ya dentro de la selección que son contratistas que van a ofrecer trabajo, un buen precio, lo hacen, pero no les interesa largo. Eso es decir, creo que lo debemos de retomar totalmente. Por favor. No, los centros de datos son realmente los que están indicando no podemos hablar de esta ¿no? ¿Cómo estamos llevando la conectividad directa? Entonces, yo les pregunto que ustedes hace 5 años pensaban que casi era conectada
Yo tenemos que poder pasar, que no lo veíamos como algo que realmente fuera útil, y ahora realmente todo gira alrededor de eso. Los microcentros de datos se convierten en un gran habilitador de Internet de las cosas directamente hacia en el momento que queremos lograr se van a requerir, sobre todo con la rapidez. Es el nivel más fácil que tenemos y es está generando un cambio importante en la forma en la que la forma en la que producimos e incluso en la forma en la que comercializamos. Lo he comentado algunas veces, generar una revolución de casa, apaguen el internet, apaguen el internet, van a ver quién está primero. Entonces, la necesidad de tener centros de datos, microcentros de datos cercanos a los usuarios, estén estandarizados, que cumplan con el nivel de las que hay soluciones claras, hay un mercado amplio, más amplio país para poder llegar a este tipo de cosas. También es una forma de ir creciendo este tipo de cosas. Esta parte de esta. Bueno, pues, los expertos aquí están por parte de América, el tiempo está brindado sobre mis vacantes, de conocimiento y después de la parte